Vale. Pues nada, ahora sí, ya estamos en riguroso directo aquí con el gran Óscar Fábrega. Por fin, ¿no? Por fin también, tío, que nunca habías estado en el canal, creo. Y bueno, se ha dado, yo te he chinchado un poquillo. Me enviaste esta maravilla y hago aquí a tumba abierta, ¿no? Me enviaste esta maravilla que acabas de sacar. Es Homo Insolitus. Y nada, tío, yo qué sé. Muchas gracias por estar aquí, Oscar. Sobra las presentaciones para mí. Eres un grande, para mí es el misterio, un referente. De hecho, buena parte de que yo esté haciendo estas cosas últimamente en el mundo del misterio es por tu culpa. Por tu trabajo. Por aquella vez que nos conocimos en Varna. La librería presentabas, no sé si pongamos que hablo de Jesús o creo que fue en aquel libro. Sí, No fue sé, con, si fue, pongamos, sí. sí, ¿no? Yo te empecé a seguir, no sé, en tus charlas, en Tempus, ¿no? No sé, y de repente viniste ahí, hola Alex, ¿qué tal, tío? Y me quedé ahí súper loco. Así que para mí eres un grande, tío. De entrada, te digo, muchas gracias, ¿vale? Por tu curro, por cómo eres, por todo. Y nada, después de esta pelotería que te he hecho, bienvenido, Oscar, a mi pequeño y humilde canal de Twitch. Y eso, muchas gracias por estar aquí, tío. Nada, bien hallado, un placer estar contigo, tío. Sabes que te tengo un gran aprecio, tío. Y que uno de los motivos por los que he hecho de menos Barcelona, entre otros, que también los hay, ¿no? Es por poder estar contigo un ratico, tío, que siempre se agradece. Y por desgracia llevamos 2 años o así, ¿no? Sin vernos, Sí, tío. pues por culpa de este fin del mundo tan inesperado que nos ha llegado. Pero bueno, espero que la cosa empiece a remitir y que en el 2022, que además viene cargado de cositas guapas, tío, nos Sí. podamos volver a ver los caretos. Sí, sí, tío, yo de verdad también lo echo de menos, tío, o sea, no, y a ti sobre todo y a muchos, ¿no? A mucha gente, yo qué sé, me viene a la cabeza las turnés de Pablo Vergel, ¿no? También, que le encanta estar por ahí en los saraos y siempre que viene a Varna yo intento estar con él o, ¿no? O gente así, ¿no? Como tú, me da igual, ¿no? Quien sea, yo qué sé, gente, me viene a la cabeza uno de los últimos que fui a ver conferencia o charla, ¿no? Presentación, que es Javier Pérez Campos de Cuarto Milenio, por ejemplo, que también Sí. suelen venir a Barcelona a hacer presentaciones. Y tengo ahí la espinilla y lo hablasteis vosotros en el último Tempus, ¿no? De Jorge, el libro de Napoleón, que Sí, lo, tío. lo sacó justo antes de la pandemia. Y le dije en plan, tío, cuando vengas a la presentación te lo compro porque quiero que me lo firmes, no sé qué. Y hace 2 años ya, tío. Y aún Sí, estoy tío. esperando porque, no sé, es como que me mola, ¿no? Eso también, la firma, estar con vosotros, con el autor, compartir impresiones, ¿no? Y, jolín, que el Facebook, el Twitter, las redes sociales nos acercan mucho, ¿no? Pero yo soy de chicha, de abrazo, de cerveza, ¿no? Sí, Y, tío. jolín, que se Sí. echa de menos. Sí, yo, a ver, yo en el caso de Jorge ya lo he dicho un millón de veces, ¿no? Jorge, aparte de ser colega, es compañero y demás, ¿no? Y aparte también, pues, yo en este caso soy su editor. Claro. Y yo tengo una espina clavada con eso, Sí, que a sí. ver cómo algún día se la puedo compensar al Jorge, tío. Porque tuvo la puta mala suerte, con perdón, de que su libro salió, pues eso, salía a la venta el día 17 Ya de ves. marzo. Y el fin del mundo, como bien sabes, empezó el 14, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, aún así el libro ha ido súper bien, ¿no? Pero estoy convencido de que el libro podría haber ido mucho mejor Mm. si no hubiese pasado esto. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, la primera presentación que Jorge hizo lo hizo hace un par de semanas, Ya. 1 año y medio después del tema, ¿no? Pero bueno, sea como sea, Jorge es consciente de eso y seguro que en el futuro nos traerá mejores Claro, claro. cositas, ¿no? Sí, 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 Pero sí, seguro. yo echo mucho de menos eso. Ya sabes que yo soy muy de viajar, a mí me mola mucho, vamos, me entusiasma casi tanto como escribir el divulgar mis cosas en charlas y demás, y también lo echo muy en falta, tío, que lleva tocando. A ver si el 2022, por lo menos yo ya por eventos que tengo confirmados, lo voy a tener bastante repleto de cosas, ¿no? Pero bueno, a ver Sí, sí. si todo vuelve un poco a una relativa normalidad. Claro, claro, y empezamos otra vez, ¿no? A esas aventurillas también, ¿sabes? Esas cositas que Claro, van quedando en el camino, esas nuevas amistades. Jolín, me acuerdo, tío, a raíz de conocerte a ti, de tú y Raquel y el stand de Guante Blanco y de Círculo Rojo en el Magic, ¿no? sí, Pude conocer a Sheila y Miguel, que ahora tengo súper claro. buen rollo con ellos, tío, y, ¿sabes? Es una amistad que queda ahí, súper guapa, tío, y no sé, todas esas cosas tienen que volver, tienen que volver.
Sí. Que por cierto acaban de sacar también Sí, un libro de ellos, tío. Vallecas Paranormal, que exacto. es otro libraco, Sí, sí, que sí. también está muy guapo y que, a ver, yo también espero que también le vaya muy bien, porque además el libro está muy chulo, merece mucho la pena, ¿no? Sí, me llama la atención, ¿no? Porque al final, bueno, Vallecas no deja de ser una mini ciudad o un barrio grande, ¿no? Anexo a Madrid o de Madrid, ¿no? Podríamos decir. Y a mí me llama la atención, ¿no? Como que hay ahí como para hacer un libro, ¿no? Pues ahí, tío, Claro, ahí, claro. es como si sacases un Hospitalet, Exacto. un Hospitalet Hospitalet malditos. paranormal, ¿no? Claro, claro. Es que es una Pero locura, bueno, es pero que... está guay. Sí, sí, Ya sí. verás, es sorprendente, ¿no? Porque por lo que sea, en esa zona hay una densidad importante de fenomenología paranormal, ¿no? Sí, sí. Como se dice. Y además ellos lo hacen con su gracia, con su Claro. saber hacer que los caracteriza y está muy guay, está muy chulo. Sí, 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 está claro. Pues nada, hablando de libros, hablando de editor, hablando de hacer cosas, vamos a hablar de esto hoy. A ver si se enfoca bien, a ver si salgo bien. Vamos a hablar de Homo Insolitus, tu último Sí, libro, tu última locura, ¿no? Podríamos decir. sí, Y me mola mucho el libro. Lo que más me gusta del libro es de cómo surge, ¿vale? Porque a mí me estoy empezando a dar cuenta y con cosas que estoy haciendo que realmente esos pequeños proyectos, esas pequeñas locuras que a uno no le dan, al final se pueden recopilar y se pueden editar y tienen, y si se hace con gracia y se hace bien y se hace con una buena edición, que ahora luego veremos el libro cómo está hecho, que es brutal, se pueden convertir en algo como esto, tío. Y a mí cada vez más me interesa y ya te digo, con cosas mías propias tengo ahí mis locurillas también, que ojalá algún día, ¿no? Me molaría hacer pues ese recopilatorio de ideas, ese recopilatorio de trabajos, ¿no? Al final, que sí. quizá empezaste, ¿no? Entiendo yo como algo anecdótico, como un hobby, como algo para ti, ¿no? Y que fue como engordando, creciendo, creciendo hasta convertirse en esto, ¿no? Y yo creo que es Claro. súper guapo, tío. Sí, a ver, lo cuento un poco en una pequeña introducción que hago en el libro, ¿no? Ujú, A ver, realmente, y ahora viendo el paso del tiempo, todo empezó. Aunque siendo estricto, Homo Insolitus empezó como una sección que yo tenía dentro de un programa de radio ujú, que también hay aquí en Candil Radio, en Huelca de Almería, que es donde tenemos nuestra sede, en Tempus Fugit, pero no fue en Tempus Fugit, sino que fue en un programa que dirige otro ujú. compañero que tenía una pequeña sección que se llamaba así, ¿no? Pero realmente eso empezó antes y empezó en un sitio donde posiblemente empezó todo. Es decir, yo ahora revisando con el paso del tiempo, creo que todos los temas que he tratado en mis libros por ahora, tanto el tema de René Chateau como los temas relacionados con Jesús, el cristianismo, como las distintas religiones curiosas, como todo esto somos o insólitos, Sí, 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 sí. todo esto procede de una página que tuvimos en Facebook, allá por los albores de Facebook, que se llamaba Para lo que hemos quedado, Sí, sí. en la que empezó en el 2008, si no me equivoco, y que duró unos 4 años así. Llegó a tener en aquel momento, hoy en día son cifras ridículas, ¿no? Pero en aquel momento era mucho. Llegó a tener como 70.000 seguidores y demás, ¿no? Y ya entonces, una de las primeras secciones que yo creé en esa página Ujú. se llamaba así, Homo Insolitus, ¿no? Porque yo siempre he tenido como una extraña atracción, o no, porque la puedo incluso explicar, hacia para el que para mí es el principal misterio de la historia. Más allá de los misterios relacionados con todo esto, ¿no? Paranormal, el fenómeno ovni, las religiones, lo trascendental, la vida más allá de la muerte, todo eso en realidad guarda relación con que para mí es el gran misterio que es el ser humano. Ujú, Por eso a mí me apasiona la historia, pero sobre todo por eso me apasiona la antropología, ujú. porque la antropología te ofrece la posibilidad de que nos demos cuenta de que el ser humano es muchísimo más rico y más variado de lo que pensamos. Sí, 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 Y sí. que nosotros, lo que eso que mal llamamos Occidente, somos simplemente un tipo de organización del ser humano que por lo que se ha hecho estándar, Ujú. entre otras cosas porque a base de sangre y fuego se ha impuesto al resto de formas de organizarse, pero que es lo que te digo, el ser humano es fantástico, o sea, tanto para lo mejor como para lo peor. Sí, sí, El sí, ser sí. humano ha sido capaz de hacer cosas grandísimas en ambos casos, ¿no? Pero a mí especialmente, y de ahí es donde surge Homo Insolitus, me interesan, aunque no hay un criterio determinado, y eso me parece importante decirlo, o sea, no me voy a ver aquí pedante y decir que voy a hablar de grandes personas que aportaron mucho a la humanidad. Muchos de estos no aportaron nada a la humanidad, pero algo sí que hicieron, ¿no? Pero lo que sí tienen es que son humanos que si guardan algo en común es que eran mucho más de lo que podían ser o de lo que debían haber sido.
en muchos aspectos, ¿no? No hay un patrón claro, aunque ahora, en su momento no lo hice siguiendo ningún tipo de linealidad, ¿no? Iba saliendo esporádicamente cada uno de ellos, ¿no? De un total de 80 y tantos que escribí. Y que sigo escribiendo, por cierto, algún de vez en cuando, aunque Ujú. estén sin publicar, están por ahí, ¿no? Pero ahora, cuando me puse a recopilar esta obra, sí que me di cuenta que había algunos patrones, y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque de alguna manera son como síntomas de mis particulares obsesiones. Por ejemplo, a mí me fascinan mucho, eh, se repite mucho en este primer volumen y en más, y son los pequeños héroes. La gente que, por lo que sea, desde su casa, desde su trabajo, lo que sea, hacen algo enorme que a lo mejor no tiene muchas consecuencias para la humanidad, pero sí para ellos y sí para algo, un poco de gente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, creo que es el último precisamente, el Schindler ciclista, Ujú. Albert Reiter, no, perdón, Gino Bartali, que fue un ciclista italiano que lo petó en la época en la que estaba el fascismo en Italia, estaba Mussolini, y que ganó varios tours, ganó varios giros, y se convirtió de alguna manera en uno de los principales recursos propagandísticos del Duce, ¿no? De Mussolini. Ujú. Bueno, pues curiosamente este hombre, después de retirarse del ciclismo, se retiró ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues se convirtió en entrenador de varios equipos y demás, hasta que acabó falleciendo en el año 80. Y cuando falleció, sus hijos, al mirar sus cosas, se dieron cuenta de que durante toda la Segunda Guerra Mundial, su padre, que solía entrenar, vivía en el norte de Italia, solía entrenar cruzando los Alpes, Sí. pues se dedicó años durante todos esos años a pasar información y salvoconductos para ayudar a judíos a huir de Alemania, ¿no? Y lo curioso, el matiz no es que hiciese eso, que lo hizo, sino que el matiz es que incluso cuando lo pudo decir, después de acabar la guerra, No lo dijo. no lo hizo. Se lo guardó para él, Ya. quizás porque no le dio excesiva importancia, porque él igual consideró que es lo que cualquiera hubiese hecho, ¿no? Y no, cualquiera no lo hizo. Sin embargo, fueron sus hijos los que se dieron cuenta de eso, ¿no? A mí ese tipo de historias me fascinan, ¿no? Y como eso hay varias en estos Homo insólitos, ¿no? Esos pequeños, grandes seres humanos que hacen cosas así, ¿no? Y que se siembran desinteresadamente. Sí, 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 ¿no? Y a veces esos actos, ¿no? Que no, ¿cómo te digo? Que no tienen, que los haces a veces sin pensar y dices, lo hago porque creo que es lo correcto. A veces no te das cuenta ni de la trascendencia que has tenido, no das ni importancia, ¿no? Incluso nosotros en Claro, el día a día, ¿no? Quiero decir, los pequeños detalles que tú no consideras importantes para alguien pueden ser incluso vitales, ¿no? Y en este caso, esta persona hizo algo insólito, ¿no? sí, Y se sí, convirtió en un homo insólitos precisamente por eso, porque algo que era totalmente inesperado, al final, y yo creo que es algo que también vamos a encontrar, ¿no? Dentro del libro, que después de muerto muchas veces es cuando surgen estos detalles, esos homos insólitos, ¿no? Que sí, quizá en sus días a días no dieron eso, ¿no? Importancia o lo hacían como algo que era lo normal para ellos, ¿no? Y después claro, de muertos alguien descubre, ¿no? Mirar lo que había hecho esta persona durante toda su vida, ¿no? Eso también es claro, algo, no sé, es algo que sí, te queda ahí, ¿no? Y está muy guay, ¿no? Que como tú también dices, que es algo que yo creo que no va a acabar y que vas a poder, ¿no? Seguir ahí, ostras, claro, en tu... Que a lo mejor no lo publicas más, ¿no? Simplemente con esta... Vamos a hacer un poquito de spoiler. Doble edición, ¿no? También. sí, Se quede ahí o no, ¿no? Como tú también dices, que me ha gustado mucho es el o no. claro. O no. Me gusta el concepto. No sé, está muy guay, tío. Y... ¿qué más? ¿Qué más? Podemos... bueno, has introducido un personaje, ¿no? Sí, Si quieres, podemos comentar algunos de ellos. sí, Eh, para mí, hay algunos que, bueno, el principal, ¿no? Que es Ford, ¿no? Charles Ford, que es claro. el primero también, ¿no? Que incluyes en el libro, que también es un poco, ¿cómo te digo, ¿no? La punta de lanza, ¿no? De todos estos, ¿no? De Claro. personajes o... Bueno, tampoco en sí mismo, no sé si él fuera un homo insólito en sí mismo, pero bueno, el trabajo que realizó sí que lo fue, ¿no? Esa Claro, recopilación de cosas insólitas y de... exacto. Es que, y de cosas condenadas, ¿no? Que También, también. Sí, 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 sí. eso es un poco por lo que decidí comenzar con él, ¿no? Porque, a ver, era un personaje insólito simplemente porque dedicó gran parte de su vida a eso.
a pasarse el día en archivos recopilando información, además todo le valía, o sea, se podía decir que era un Diógenes de la información. Totalmente. Él acumulaba todo, cualquier cosa que saliese que fuese que él considerase que era una anomalía, ¿no? Y él cuando publicó su libro, el libro clave, publicó alguno más, ¿no? Pero el libro de los Ujú. condenados, de hecho lo cito literalmente Sí, en ese sí. capítulo, él cuando habla de condenados se refiere a los excluidos, a las noticias que no aparecen, o que aparecen en la penúltima página del periódico, en la sección curiosidades, ¿no? Exacto. Pero ahí es donde también están mis Homo Insolitus, Claro. ¿sabes? La mayoría, porque alguno que otro, ¿no? Por ejemplo, como puede ser Jesse Owens, o puede ser, bueno, Rosa Parks, o alguno que son Homo Insolitus un poco más conocidos, pero la inmensa mayoría son personajes que no son populares. Ujú. Son personajes pequeños, personajes bastante desconocidos Ujú. a distintos niveles, Ujú. ¿no? Ujú. Y para mí son eso, representan los condenados, representan esos grandes pequeños seres humanos que han hecho cosas maravillosas, tanto para lo bueno como para lo malo, aunque casi siempre para lo bueno, Ujú. y que por lo que sea la historia los ha olvidado, ¿no? Mira, hay un libro muy guapo de Lewis Strauss, que es un antropólogo francés, que para mí es uno de los principales, que se llama, el libro se llama Los pueblos sin historia. Y él con eso lo que quería decir es, cuando él habla de pueblos sin historia, se refiere a que desde Occidente, esto que entendemos como esta entelequia que llamamos Sí, Occidente, sí. consideramos que lo único que tenemos historia somos nosotros, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros para trazar nuestra historia nos hemos apropiado de la historia de otros. Por ejemplo, de la historia de Egipto, la historia de Sumeria, Claro. que no es Occidente, no es Europa, ¿no? Y consideramos que el resto del mundo, por ejemplo, nada sabemos de la historia, de la prehistoria de China, por Claro, ejemplo. claro, claro. Nada sabemos de la prehistoria de gran parte de la historia de la humanidad. Todo se basa en lo que nosotros hemos configurado como la historia, con mayúsculas, ¿no? Pero eso es lo bueno que tiene perdón, Levi Strauss lo que decía era eso, ¿no? Que el mundo está lleno de pueblos sin historia que realmente tienen una historia Claro. detrás, pero que los historiadores, que también pecan de tener un sesgo eurocentrista, no han caído, no se han preocupado por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo de alguna manera me quería preocupar por esa pequeña historia, ¿no? Porque aunque no es una historia, no es una historia de historias colectivas, sino de historias individuales, Ujú. al final cada una guarda relación con muchos episodios concretos de la historia, ¿no? Por ejemplo, yo hay algunos, una época que a mí me fascina, otra de mis particulares obsesiones, que me fascina, que es la época de los años 60, 70 en Estados Unidos. Ujú. Entonces, ahí coinciden varios movimientos que a mí me fascinan, ¿no? Por ejemplo, el boom o el boom de los movimientos por los derechos civiles entre los afroamericanos. Lo curioso, hoy en día lo correcto, por cierto, es hablar de afrodescendientes. Te lo digo porque así se habla en el argot antropológico se utiliza ese término, Vale. ¿no? De los afrodescendientes, ¿no? Ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, Martin sí. Luther King, Rosa Parks, Malcolm X y este tipo de gente, Sí, ¿no? sí. De hecho, los tratas algunos de ellos Claro, en Dios ha vuelto, ¿no? Por esas. claro, exacto, Sí, sí, exacto, sí. porque son temas que a mí especialmente me llaman mucho la atención, porque me llama mucho la atención, primero, cómo hasta los años 60 del siglo XX, Ujú. por ejemplo, gran mayoría de los negros, de los afrodescendientes de Estados Unidos, no podían votar. Sí, sí, sí. Aunque legalmente pudiesen, pero había una serie de leyes o de triquiñuelas que le impedían votar, ¿no? Y a mí eso me resulta, estamos hablando del año 60. Ya, ya, ya. O sea, y bastante avanzados, o sea, hasta el 63 no se aprobó la normativa que les permitía votar de forma Sí, masiva, sí, ¿no? sí, sí. Eso es muy curioso. Pero también en esos años surgen otros movimientos muy guays, ¿no? En Estados Unidos, como por ejemplo el rock and roll, la época de la hippie, la época del consumo de estupefacientes, el LSD, la psicodelia, ¿no? Ujú. Todo eso tiene ramificaciones relacionadas también con el mundo del misterio y con el mundo de las Y el religiones, fenómeno porque ovni. claro, con el fenómeno ovni, con religiones ovni, con religiones que tienen que ver también con la nueva era y demás. Ujú. Es decir, es una época trascendental de la historia y gran parte de estos personajes tienen que ver con esa historia, Claro. ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo dedicado, no sé si es el capítulo 14 o el 15 o por ahí, a la Maharishi, que es el gurú de los Beatles, con el que estuvieron en la India, por Ujú. culpa de George Harrison, que era un auténtico enamorado de este hombre. Los Beatles se fueron a la India y estuvieron unos cuantos días con él hasta que, bueno, John Lennon y George Harrison se dieron cuenta antes, o sea, y Paul McCartney se dieron cuenta antes, Harrison tardó un poco más, pero resulta que el tipo era un depravado sexual, ¿no? Madre mía. Y de hecho, por eso los Beatles le dedicaron una canción que se llama Sexy Sadie, Sexy Savvy. que está dedicada a este tipo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en esa misma época en Estados Unidos era un personaje muy peculiar, creo que es el capítulo siguiente a ese, Ujú. eh,
un personaje muy peculiar que fue todo, pues, bueno, un campeón del mundo de ajedrez que terminó convirtiéndose en un paranoico, en un conspiranoico, se podría decir, y que acabó sus días siendo un vagabundo, ¿no? A mí también me fascinan los personajes que pasan de en ambos caminos, ¿no? De ser lo más top Sí, a estar totalmente hundidos y al contrario, ¿no? Los personajes ya ves. que también cambian de esa manera, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces también existe un poco ese patrón, ¿no? Personas que hicieron grandes cosas en un contexto determinado y como excusa para hablar de esa persona, pues también hablo un poco de ese contexto, ¿no? Claro. Que a mí me fascina. Y eso, como te digo, sobre del tema de los años 60 en Estados Unidos, los años 70 hay un montón de casos, ¿no? También hay algunos casos que son antiguos. Por ejemplo, ¿qué te digo? Le dedico un capítulo, por ejemplo, a Diógenes. Ujú, lo he visto, lo he Que, visto. Sí, sí, sí. Dio- ¿Por qué Diógenes? Porque me parece, yo soy un amante también de la filosofía, especialmente de la filosofía griega, y este hombre era el ejemplo perfecto de lo que hoy en día sería como lo más parecido a un anarquista, Sí, ¿no? En sí. el sentido de que nadie tiene, nadie es mejor que él. Un hombre que vivía en la calle, y que, por ejemplo, aunque es un material que posiblemente es legendario, ¿no? Pero se cuenta una leyenda de él, ¿no? Que dicen que en cierta ocasión Ujú, se presentó frente a él el gran Alejandro Magno, y Alejandro Magno, que conocía la filosofía de Diógenes y su movimiento escéptico y demás, ujú. le dijo a Diógenes que le concediese que le concedía el deseo que él quisiese. Y Diógenes le dijo, mira, pues simplemente apártate porque me tapas el sol, ¿no? Es brutal, sí, sí. Eso es de una grandeza Sí, extraordinaria, sí. ¿sabes? Y hay muchos personajes así, ¿no? Personajes que por lo que sea vivían a su manera sin darle explicaciones a nadie, ¿no? Se la sudaba todo. Claro, y hay muchos, ¿no? Hay un personaje, por ejemplo, que a mí me fascina, que es, creo que es el capítulo 8 si no me Ujú. equivoco, que es Madeleine Murray O'Hair, que es una señora, fue la presidenta y fundadora de una asociación que hoy en día sigue siendo posiblemente la más importante a nivel mundial. El capítulo se llama Mujer Atea y Ujú. Sí, Anarquista. sí, sí. Y esta señora, que es muy curiosa, además, de hecho hay una peli muy guapa en Netflix que habla de la vida de esta señora. Esta señora fundó una asociación que se llama American Atheists, Ateos de América, que ya os digo es posiblemente la principal organización atea que hay a nivel mundial, Ujú. que fue una señora que entre otras cosas consiguió que se aprobasen algunos cambios constitucionales relacionados con el tema de la religión en Estados Unidos, pero que curiosamente terminó siendo asesinada, y no voy a entrar a hacer mucho spoiler, Ujú. ¿no? Terminó siendo asesinada de una manera bastante rocambolesca y bueno, ahí lo dejo. Bueno, esta mujer, hay un titular yo la conocí porque hay un titular de la revista Time que a mí me llamó mucho la atención, sale el artículo ahí en el libro, no, perdón, de la revista Life, no de la revista Ujú. Time, que la definían como la mujer más odiada de América. Joder. Y era precisamente por eso, estamos hablando de una mujer que fue en los años 60 también, cuando desarrolló un movimiento abiertamente ateo, Ujú. en la que, por ejemplo, ella consiguió que hasta ese momento en todos los colegios americanos, aunque está prohibido que se hable de religión o que se dé religión en los colegios públicos americanos, Ujú. pero sí que antes de empezar las clases se solía rezar a un Padre Nuestro y se solía terminar el Padre Nuestro con la famosa frase que aparece en los billetes de dólar, que pone In God we trust, ¿no? En Dios confiamos. Bueno, pues ya consiguió que eso fuese prohibido de Claro, los claro. colegios, porque eso atacaba o faltaba a la segunda enmienda de la Constitución americana que Claro. habla sobre Sí, esto, sí, ¿no? sí. Pero terminó siendo asesinada, que eso es lo curioso, ¿no? Un personaje como este terminó siendo asesinada y además no fue por motivos ideológicos, que es lo que podríamos pensar, Ya, ¿no? ya. Tener Y eso ahí. me parece muy llamativo. Ahí. Luego hay un tema que yo estoy Ajá. seguro que a ti te molará y que también es un pequeño patrón, que son los artistas locos. Le- que, eh, o mejor dicho, igual hay que cambiar el orden de las palabras. Los Los locos locos artistas. artistas. Cierto, Porque cierto. artistas locos yo creo que es un poco decir como nieve blanca, ¿no? Yo creo que de alguna manera Sí, todos los artistas son un poco es locos, ¿no? cierto. Pero yo aquí en este libro y también en la segunda parte hago referencia a cuatro o cinco Ujú. que son realmente fascinantes, ¿no? Hay uno que es mi favorito y que además siempre lo pongo como ejemplo de lo que sería todo un Homo insolitus, que está en esta primera Sí, parte, sí. en un capítulo que se llama El arte marginal de un ermitaño, que es un señor que se llama Henry Delger, que es un personaje curiosísimo y bastante extraño,
que también, como pasa con otros Summon Solitude, pasó a ser conocido después de muerto, ¿no? Y es Exacto. que este tipo falleció a principios de los 70, en el 73, y cuando falleció, él vivía en una casa de alquiler, era un señor, pues yo como bien digo en el título, era un ermitaño en la práctica, ¿no? Ujú, No se relacionaba apenas con nadie, llevaba 40 años viviendo en un pequeño apartamento y que estaba lleno de cosas, era un poco Diógenes también el ujú. tipo. También me fascinan mucho las personas que son Diógenes, pero bueno. Y cuando murió el hombre este, los caseros entraron en la casa y encontraron un libro que este hombre había escrito a lo largo de sus 40 años, un libro de 14.500 páginas, Madre mía. con un título bastante extraño, que no voy a decir, pero bueno, una novela de ciencia ficción muy rara, Ujú. protagonizada por 7 niñas hermafroditas. Pero lo curioso de esto, además, es que junto al libro había decenas de acuarelas. En el libro muestro algunas. Además, tú que lo tienes ahí lo Sí, puedes sí, ver. aquí lo estoy enseñando ahora. Bueno, pues si te fijas, verás como hay en una de Sí, ellas sí, aquí. hay una en la que se ven varias niñas Aquí, desnudas aquí, en esta. A ver si. y, Esta. y todas las niñas, aunque son niñas, tienen un pequeño Sí, pene. sí, sí. En esta aquí. Claro, y a mí eso me inquietaba, ¿no? Es. Pero resulta que No, no, la. no es que sean hermafroditas, es que la movida es que este hombre jamás había visto a una mujer desnuda. Ujú, No sabía cómo era una mujer desnuda. ¿Por qué? Porque al parecer este hombre siendo de pequeño, su familia era muy pobre y tuvieron que entregar a una hermana en adopción. ujú. Y él desde pequeño estaba muy rayado con tener sexo con mujeres por si acaso era su hermana Es, con la que tenía sexo. es brutal. Entonces nunca tuvo sexo, nunca vio una mujer desnuda. Eh, Y él pensaba, fíjate qué nivel de sí, sí, locura sí. y de maravilla, él pensaba que las mujeres eran como los niños Jesús. Él tiene en su casa un montón de niños Jesús de estos de porcelana, Sí, sí. que tienen un pequeño penecillo chiquitillo. Sí, sí. Bueno, pues él pensaba que las mujeres eran así. Claro. Y en su libro las dibuja a todas así, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y eso me parece realmente inquietante Sí, y a sí. la vez fascinante, ¿no? De hecho, este hombre se ha convertido en sus cuadros, o sea, no eran cuadros, eran acuarelas, que eran ilustraciones para su libro. Ujú. Se han convertido en todo un éxito dentro de lo que es el circuito del arte naif y del arte este Sí, sí, sí. underground, ¿no? Que a mí realmente me flipa. Pero es un personaje increíble. Lo curioso es que también lo pongo en el libro. Hay una fotografía de su lápida que hoy en día es uno de los atractivos para los amantes de los Homo Insolitus que vayan a Chicago lo pueden ver. Ujú. En la que aparece su nombre, la fecha de nacimiento y defunción y aparece eh, él como cuidador de los niños o algo así, Sí, ¿no? sí. En inglés. Por- Es realmente fascinante, ¿no? Que haya personas de este tipo Es brutal. y por eso le di tanta importancia a este Sí, hombre, no, ¿no? no, no. Pero a mí me fascina mucho la gente que es capaz de hacer estas cosas, ¿no? De entregar su vida A una. a una pasión, ¿no? A Exacto. escribir un libro de 14.000 páginas sobre niñas hermafroditas, ¿no? Eso me, Locura. Y, eso me parece y brillante, con pero hay otros casos con así, doble ¿no? final, ¿eh? El libro. Claro, cuando al final, por si no te gusta otro. Exacto. A ese tipo de gente me parece alucinante, ¿no? Hay otro, por ejemplo, comento varios casos así, Ujú. ¿no? Otro señor que construyó un castillo entero hecho de coral que aún se Buah, puede visitar, que esa está. historia es muy heavy, ¿eh? El castillo de Se tiene Coral, bueno, se conoce, ¿no? El caso del castillo de claro, Coral. exacto, es lo que lo hizo en Miami Sí, sí, sí. y aún se puede visitar hoy en día y que además de ser un prodigio de la técnica, porque realmente se le ocurrió el tipo para eso, Ujú. es otra auténtica locura. A mí ese tipo de gente que solos, un tipo solo, por ejemplo, aquí tenemos nuestro. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo, el que construyó la catedral esta en Mejorada del Ah, Campo, en sí, Madrid. que era excavando o algo así, ¿no? Claro, en España hay varios casos Sí, así. sí, Hay sí, un sí. señor en Porcuna, en Jaén, que construyó una casa entera de piedra, Sí, ese, él ese. solo. Madre mía. Hay otro Sí, que sí. creo que está, si no me equivoco, creo que está en Zamora o en León, Ujú. en que lo que hizo es, se compró una finca y en mitad de la finca había una roca enorme, pero enorme, y se hizo una casa Sí, 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 sí. cavando en esa En la roca, roca, ¿no? locura, sí, sí. Durante 30 años. Sí, sí. A mí ese tipo de cosas me parecen increíbles, ¿no? Porque nosotros que somos, muchas veces nos quejamos de que no tenemos tiempo para nada, de que no nos da la vida y tal, ¿no? Luego hay gente que entrega su vida por completo a ese tipo de cosas, ¿no? Total, total. Y bueno, pues ellos parece sí que sacan tiempo para hacer eso, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues mira, hemos repasado así unos cuantos bueno, personajes de estos. Déjame comentar un par de cosillas, porque he ido apuntando cosas. Bueno, la primera que quiero decir es que estás estudiando antropología, ¿no? Ahora. Sí, Ahora sí, mismo, o sea, en estos momentos estás en la carrera, ¿no? sí, Creo. Vale, vale. No, lo digo sí, sí, por lo de los términos técnicos que nos vas soltando aquí. sí. No es coña, pero
jolín, lo digo porque al final también a donde voy es que todos los personajes, como también has comentado, van a tener su contexto histórico y tú haces, bueno, un pequeño análisis, ¿no? Entre comillas, o nos comentas, nos dejas, ¿no? Eso, ¿no? Un pequeño texto comentándonos un poquito de dónde vendría, ¿no? Este personaje, cómo pudo ser, o, ¿no? Claro, Explicando un poquito eso, el momento histórico en el que pasó estos casos, ¿no? Que a donde voy es que me refiero cada uno de los casos, pues, es bastante completo. Es como una ficha, ¿no? Una ficha técnica, podemos sí, sí, decir, con fotos, ¿no? Como hemos estado viendo en este caso de este artista. Haces sí, una mini biografía, comentas, ¿no? Ese posible hecho, ¿no? De que él lo del jolín, que dieron adopción a su hermana. Entonces eso, él nunca quiso tener sexo, ¿no? Con mujeres por tal, ¿no? Me refiero que haces también a ese pequeño análisis antropológico, ¿no? sí, Un poquito de cada uno de los personajes, que creo que es muy interesante. Y sobre los contextos históricos, a mí es algo que también me mola mucho por, por cómo a veces algunos de estos personajes, como también has dicho en el caso de la mujer esta anarquista, bueno, atea, sí. que cambiaron la sociedad, ¿no? Y me viene también para ti, yo creo, ¿no? Importante o tu admirado Monesball, ¿no? Sí, Que en cierto modo también es una religión, ¿no? Bueno, lo de la espagueti volador, ¿no? Para quien no. La sí, religión esta que creen que el creador es un monstruo espagueti volador. Que en cierto modo el creador de esta religión vino un poco por ahí, ¿no? Que es una cosa reivindicativa también, ¿no? Es decir, claro. toda esta locura de un monstruo espagueti volador que tiene. Que es como ya una religión, ¿no? Que tiene fieles y todo. Es un poco en plan coña, pero a donde voy es eso, que al final muchas veces estas locuras o estos personajes realmente sí consiguen remover conciencias o con lo que han hecho, ¿no? Consiguen, no sé, hacer actos de tal modo que incluso en algunos casos se modifican hasta leyes, como por ejemplo en Estados Unidos, o se Sí, sí, plantean o se llevan a Congreso, ¿no? O hay ahí ciertos movimientos, ¿no? Que mueven conciencia. claro. Es que es así, ¿no? O sea, la historia ha demostrado, y también la antropología, ¿no? Pero especialmente la historia ha demostrado eso, ¿no? Que eh, cada vez se aplica más así, ¿no? Aunque la historia tiende siempre a buscar establecer relaciones causales, ¿no? De que una cosa pasa por algo, pero muchas veces no se puede determinar exactamente por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Es decir, funciona mucho la teoría del caos. En antropología pasa aún más, ¿no? Y la teoría del caos es entendida como lo que es, ¿no? Es decir, el pequeño movimiento de una sola persona a largo plazo puede generar un cambio global, ¿no? De paradigma o de tal, ¿no? Yo comento en el libro varios casos, ¿no? Uno es, por ejemplo, el de Monesball, pero también está el caso de Marjorie que hemos hablado antes, pero el caso, para mí, es esencial, es el caso de Rosa Parks, ¿no? Que fue la joven, bueno, joven, la señora de 40 y tantos años, ¿no? Negra de Estados Unidos que se negó a Ah, moverse, se sí. sentó en un autobús en un sitio reservado para blancos, Ujú. se negó a cambiarse de sitio y eso provocó una oleada masiva de protestas en todo el país que terminó con que 2 años después se acabase, fíjate, estamos hablando de final de los años Sí, 50, sí, sí. a que se acabase echando para atrás las leyes de segregación. Por ejemplo, yo en el libro le doy mucha importancia a eso de las leyes de segregación, Mm. porque es curioso para que entendamos, por eso es tan importante lo que decía del contexto, ¿no? Sí, sí. Desde nuestra perspectiva, sin conocer cómo es la realidad de eso en Estados Unidos, porque evidentemente, a no ser que estemos muy puestos, vivimos en otro país y no conocemos bien cómo es aquello, ¿no? Esas leyes, las leyes de segregación, en un primer momento no pretendían restarle derechos a los negros. Al contrario, Ujú. lo que pretendían era darle derechos. Claro. Me explico. ¿Por qué? Porque cuando se crearon esas leyes, lo que hacían era que los negros podían ir en el autobús, pero solamente en la parte de atrás. Había parte de los bares para negros, parte de los bares para blancos, y así pues todos los juzgados, los hoteles, los restaurantes, todo así, ¿no? Pero eso, cuando se crearon esas leyes, fue un privilegio. Porque antes de eso es que no podían montarse directamente en el autobús, no podían ir los negros en el sur a hoteles, no podían entrar en los bares de los blancos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Claro, evidentemente esas leyes en su momento se hicieron supuestamente para segregar,
no para separar, sino para dividir, para que ambos pudiesen ir a ocupar esos sitios, pero claro, 70 años después seguían activas esas leyes, Claro. ¿no? Algo que, pese a que en otras partes del mundo, especialmente en Occidente también, había bastante racismo y lo sigue habiendo, pero en la España franquista a nadie se le ocurriría impedirle a un negro que se subiese en un autobús donde él quisiese, ¿sabes? Daría igual eso. Sí, sí, Otra cosa sí. es que hubiese racismo, que lo habría también, ¿no? Sí, 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 Pero sí, no un sí. racismo institucionalizado, Claro. ¿no? Eso es muy curioso. Y claro, eso ayuda a entender también como ya sabes que también otra de mis particulares obsesiones es Estados Unidos, ¿no? En la inmensa mayoría de estos casos se dan allí. Ujú. ¿Por qué? Porque es un país muy complejo. Desde Europa muchas veces tendemos a sobreestimar o a infravalorar Y a realmente simplificar, yo creo, también, ¿no? y a simplificar la historia de ese país. Pero Sí. es un país tremendamente complejo. Un país, por ejemplo, mira, hay un capítulo que creo que no está en la primera parte, sino que ya está en sí, está en la segunda parte de Hombres Sólidos, pero bueno, voy a hacer un pequeño spoiler. Vamos. Un capítulo que se llama Verdades Evidentes, que a mí me flipa, no voy a decir de qué va el capítulo, pero sí que me llama mucho la atención, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que, aunque en Europa nosotros consideramos que el comienzo de las libertades y la creación de los derechos humanos se debe a la Revolución Francesa, Mm. pero los principios que están presentes en la Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la primera que se hizo en el 1789 en Francia, eran muy, muy loables. Años antes, 13 años antes de eso, en 1776, tanto en la Declaración de Independencia de Estados Unidos como en la Constitución Americana se recogen esos mismos Sí, principios. sí, sí, sí. Pero, a diferencia de Europa, en la que esos principios, una vez que se proclamaron en la Revolución Francesa, se instauraron y aunque costó Claro. que se impusiesen, se hicieron, en Estados Unidos los mismos que aprobaron una constitución tan increíblemente liberal o incluso libertaria como puede ser esta, Sí, sí. tenían esclavos. Y yo hay un capítulo que se llama Verdades Evidentes porque la Declaración de Independencia empieza con una idea que te voy a leer, es muy cortita, pero que Vale. mola mucho, para que entendamos hasta qué punto Estados Unidos es maravilloso por lo contradictorio que es ese país desde que nació. Ujú. En la declaración se empieza diciendo, sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar esos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o a abolirla, o instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios. Es decir, esto lo firmaron treinta y tantos varones, por supuesto no había ninguna mujer, que esa es el primer signo de que eran bastante incoherentes, Sí. y todos ellos, incluidos Jefferson, Washington y alguno más, tenían esclavos. Es decir, esa es la dicotomía que de alguna manera ha marcado la historia de ese país, ¿no? A la Totalmente. vez que estaban haciendo esto, están masacrando a las poblaciones nativas de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que ha provocado que eh, en la conciencia global de Estados Unidos como nación haya tantísimas anomalías, ¿no? Sí, Y sí. luego en la conciencia individual, que haya un país fundado sobre Claro. la libertad, en que cada uno tiene derecho a ser lo que quiera, pero que luego se escandalizan porque una chica muestra un pezón en un concierto, ¿no? Totalmente. Es ese país, ¿sabes? Y a mí por eso me atrae tanto como me repugna, ¿no? Sí, sí. En muchas ocasiones, ¿no? Y es así. Y por eso yo te digo, yo no sé, habría que hacer una estadística, pero seguro que como un 70% de los Homo insólitos Son. son de allí. Seguro, seguro. Claro, claro. Pues mira, También hay algún español, ¿eh? sí. Ahora, mira, luego ahora repasamos si quieres alguno español, para ya si quieres un poco terminar, pero hay uno que no es español, pero sí que su relevancia o lo que su vida, ¿no? Fue insólita, pues, sucedió en España, ¿no? Y es el japonés que luchó en la Guerra Civil Española, ¿no? Creo que fue Sí, el único japonés que, el único japonés. que luchó en la Guerra Civil Española. Y Sí, sí, ahora sí que nos comentas un poco esto, pero también quiero que nos comentes algo que dejas apuntado en el libro, que creo, no sé, intuyo a lo mejor o no, estará en la segunda parte, que ese, no sé si es coronel o bueno, el que dirigía el pelotón ese, que era era negro, ¿no? sí, Creo que era exacto, sí, sí. un americano
que estaba Claro. en un batallón creo que eran estadounidenses, no sé, es que ahora no recuerdo Sí, bien, el algo así. famoso batallón Lincoln se Exacto, llamaba, que exacto. formaba parte de la Brigada Ese. Internacionales, Y sí. que el que lo dirigía era una persona negra y que hasta, creo que pones que hasta la guerra de Vietnam no vuelve a haber un coronel, ¿no? O algún dirigente de algún pelotón o lo que sea de raza negra, ¿no? O sea, Claro. eso me quedé bastante loco cuando lo leí. Claro, es que en esta historia se dan esas dos casualidades, ¿no? Primero que ya de por sí es llamativo que haya un japonés en la Guerra Sí, Civil Española, ¿no? totalmente. Pero lo más llamativo es que el japonés vino aquí voluntariamente. O sea, este hombre era japonés de nacimiento. En su biografía está bastante trabajada porque, por lo que sea, también en Japón se ha convertido en toda una eminencia. Claro. El tipo emigró desde Hokkaido, que es la supuesta localidad en la que él vivía, en el norte de Japón, Ujú. emigró a Nueva York, donde había una colonia japonesa bastante fuerte. Y allí comenzó a relacionarse con movimientos comunistas y demás. Y claro, cuando estalló la Guerra Civil Española, pues junto a otros muchos decidió venirse a España. Y se vino aquí a luchar dentro del famoso batallón Lincoln, que formaba parte de la Brigada Lincoln, Ujú. que realmente era la séptima brigada de la Brigada Internacionales, ¿no? Que como bien sabes, pues fueron voluntarios de todo el Sí, mundo sí. que se vinieron a luchar aquí contra el fascismo, ya que ningún país se comprometió Ah, a luchar contra el fascismo, al igual que sí a favor del fascismo lo hicieron Alemania sí, sí. e Italia, apoyando a los golpistas y a Franco, ¿no? Exacto. Bueno, pues este hombre se vino aquí a España, no tuvo mucha suerte, este hombre era cocinero en Nueva York, y en un primer momento pues estuvo trabajando de cocinero en el frente, pero estuvo en algunas de las principales batallas de los primeros años de la Guerra Civil, ¿no? Por ejemplo, en la batalla de Jarama o en la batalla de Brunete, que es donde perdió la vida, que se produjo, si no recuerdo mal, creo que fue en julio del 37. Ujú. Bueno, pues, como bien has dicho, la historia de este tío es fascinante. De hecho, hay una canción de... ¿cómo se llama? Se me ha olvidado ahora mismo. Hay un tipo, un cantautor americano, Goody Guthrie. Woody Guthrie es un cantautor americano que estuvo también en la Brigada Lincoln Ujú. y que luego sacó un disco algunas son canciones, pues, canciones típicas de la República Española, de la Guerra Civil, ¿no? Como el Ay Carmela Sí, sí. y Hala. tal, y le sacó una canción dedicada a Jack Shirai, Qué bueno. precisamente este hombre, ¿no? Bueno, pues en ese batallón Brunete, o sea, en ese batallón Lincoln, Mm. durante la batalla de Brunete, Jack Shirai, que es nuestro japonés, estuvo al mando del capitán Oliver Law, que fue, como bien has comentado, fue el primer afroamericano, el primer negro, Sí, el sí, primer sí. afrodescendiente, el primer negro que fue oficial en el ejército y el último que lo fue hasta años después en la guerra, en los años 50. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial, que hubo Sí, un sí, sí. montón de afroamericanos, Y ni uno ninguno. era oficial. Flipa. Todos eran soldados Sí, rasos. sí, sí, A sí. mí eso, salvando las distancias, y que me perdone si alguien se va a ofender, tampoco que me importe mucho, pero no sé si has visto la película de South Park, la que ya tiene su par de La décadas, primera. quizás. Sí, Sí. pero creo que es en la película de South Park donde están hablando de hacer una invasión a Canadá Sí. y entonces se proponen poner en los tanques a negros pegados para que De sea, escudo. se llama Operación Escudos Humanos. Claro. ¿No? A mí me suena un poco Un poquito sí. eso de mandar a los negros a la Segunda Guerra Mundial sin que haya ningún solo oficial, Hombre, es ¿no? un poco heavy, la verdad. Dice mucho de esa gente, porque lo mandaban, claro, para morir directamente, no Total. eran carne de cañón. Que es lo Exacto. mismo que hicieron aquí con los pobreticos de la División Azul, que se fueron a luchar a favor de los nazis To- y murieron como chinches. No Totalmente. todos, pero vamos, prácticamente. Ujú. Pero sí, curiosamente este fue otro absoluto del que también hablaré. Ahí no te digo ya seguro si hablo o no en la segunda parte, pero Vale, merece mucho la pena. De vale. hecho, hay solamente dos fotos de Jack Shirai. Y en una de las fotos sale Jack Shirai con Con Oliver Oliver, Lowe, qué bueno, ya ves. este hombre, Sí, 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 sí. sí. Pues mira, y ya, ahora ya sí, casi para terminar, pero quiero continuar un poco con esto de los afrodescendientes. Porque me has hecho acordar de una cosa, tío, cuando hablabas sobre lo de la Constitución americana. Y es que no hace mucho, en Hombres de Negro, en el podcast, Sí. hablamos de la masonería en Estados Unidos. O sea, ahora no recuerdo con qué autor fue. Y no sé, así hablando, no sé si sale en la entrevista o lo hablamos después, no sé, no me acuerdo exactamente, pero era, tío, que los afrodescendientes querían ser masones. Algunos de ellos o eran masones o no sé cómo iba exactamente la movida y que no les dejaron participar en logias ya constituidas, ¿no? De Estados Unidos. Entiendo que fueron las primeras que se instauraron por ahí y formaron sus propias logias masónicas y de ahí derivan algunos movimientos muy locos que yo probablemente, yo supongo que tú conocerás, tipo de estos, jolín, de estos movimientos, como te digo,
de los judíos que los Exacto, sí, sé dónde vas. Los Black Jews, los judíos negros. Exacto, Claro, mezclando eso un poco es todo realmente eso. fascinante. Claro, claro, es lo que pasa, ¿no? Igual que, por ejemplo, también surgieron también algunas logias femeninas Sí, que, por supuesto, no eran reconocidas por los masones regulares, eso es. que ya sabemos cómo son, ¿no? Ujú. Pero sí, claro, de hecho, había uno de los temas que más me flipa y además yo lo investigué en profundidad para Dios ha vuelto. Exacto, es que Pero, lo quería pero enlazar tengo, por ahí, exacto. claro, pero tengo un montón de información que no salió en ese libro Claro. porque si no me hubiese centrado demasiado en ese tema. Ujú. Pero es verdad que en el siglo XIX hubo varias propuestas porque por eso surgieron varios movimientos que consideraban que los negros eran los auténticos judíos. Exacto. Perdón, parte de los auténticos judíos eran las descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel, de Eso las es. que cuales solamente los judíos actuales eran las dos, de Judá y Benjamín, Ujú. y el resto serían estos. Y que se acabaron en África y que después En acabaron Estados Unidos. siendo llevados a Estados Unidos por la fuerza, ¿no? Exacto. Pero es que detrás de esa misma idea está también el movimiento Rastafari, o hay muchas ideas o el movimiento de Malcolm X, la nación del Islam. Ahí es donde iba, la nación del Islam también. Sí, sí. Claro, la nación del Islam que tiene, curiosamente, la nación del Islam, sin ser masónica, tiene mucho parecido. Tiene un ritual de iniciación similar, también hay un rollo de una representación simbólica de la vida y la muerte, como renacer en el tema. Pero luego están lo que dices, las logias negras puras y duras, ¿no? Que se hicieron sobre todo en el norte de Estados Unidos, Ujú. especialmente a partir de los años 30, que es también cuando surge la nación del Islam, que es cuando porque justo en esa misma época, entre 1910 y 1930, se produce lo que se llama el Gran Éxodo, que es cuando millones de afroamericanos, de negros del sur, emigran hacia el Hacia el norte. norte, claro. Hacia el norte y a lo que se llama, a ver, el norte de Estados Unidos serían las 4 colonias del norte, lo que sería Massachusetts, Vermont, Nueva York y demás. Sí, sí. Y luego están lo que ellos llaman el Big North, el Gran Norte, que ya sería la región la región de los Grandes Lagos, Chicago. Chicago, Ujú. Minnesota, Illinois, ¿no? Que sobre todo en la zona de Chicago y de Michigan, Sí, que es donde está la gran industria de Estados Unidos, ¿no? Y hasta allí se fueron millones de personas claro. de negros desde el sur, Sí, ¿no? sí, sí. Y claro, allí pues ellos empezaron a prosperar y quieren prosperar pues como los blancos, quieren hacer lo mismo que los blancos hacían, entre otras cosas, pues ser masones. Claro. Y claro, pues los blancos pasaban de decir, ¿los negros masones de qué? Sí, sí, Que total. eso, pues, volvemos de nuevo a las contradicciones de siempre. Un Exacto. movimiento que yo respeto mucho de la masonería. Sí, sí. Yo respeto muchísimo a la masonería, sobre todo por su fin último, ¿no? Que es mejorar, no voy a entrar en mucho debate sobre lo que es la masonería, ¿no? Pero mejorar al ser humano Sí. como conjunto, mejorando al individuo Ujú. como átomo de ese conjunto. Pero claro, ni tienes en cuenta a las mujeres, ni tienes en cuenta a los negros, ni entonces, ¿qué me estás contando, no? Realmente, ¿qué es lo que quieres mejorar? Sí. Porque al final eso no deja de ser un poco regirse por un principio ilustrado que a mí me da bastante rabia, que es aquello de todo por el pueblo, pero para sin el pueblo. Total. Es decir, es como un principio paternalista de que nosotros, los varones blancos, Sí, sí. vamos a daros leyes para que tengáis derechos, pero no mezcléis con nosotros. Sí, nosotros. Que corra el aire. Exacto. Que corra el aire. Y además, y tampoco leáis mucho, ¿no? O sea, no os preocupéis, que vaya a vivir bien, Pero pero lo justico. pero que los que mandamos somos nosotros. Sí. No vayáis nunca a aspirar a ser igual que nosotros porque no lo sois. Nosotros que somos mejores, Nos somos vamos. tan guays Exacto. que nos preocupamos por vosotros, ¿no? Totalmente. Ese es el concepto que se trasluce aquí, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, así funciona la historia, así funciona esto, ¿no? Así Que, funciona te digo que hoy en día los negros en Estados Unidos tienen un conflicto similar y eso es muy curioso. Eso no se percibe desde Europa, pero cuando ves fuentes de allí y sobre todo de sociología o de antropología, Ujú. un conflicto similar con los latinos o con los hispanos. Claro. Porque, claro, es algo parecido que está pasando, por ejemplo, aquí, no sé, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Pero aquí en Andalucía, especialmente en Almería, el conflicto se está dando con dos pequeñas minorías que está pasando un sistema similar, ¿no? Y me refiero a los gitanos y a los marroquíes o a los negros, ¿no? A los Sí, subsaharianos. sí. Los gitanos antes estaban en la parte más baja del escalafón social. Ahora, que con esa oleada de inmigrantes que ha habido en los últimos Claro. 30, 40 años, los gitanos han subido Sí, sí, en sí, esa sí, sí, escala. sí, sí, Y ahora sí. los otros están por debajo, ¿no? Y entre ellos hay conflictos también, porque claro, los gitanos se han ido de los barrios periféricos Claro, ya. y ya viven entre comillas, entre los payos, aunque a la vez los payos los marginan a ellos y ellos se automarginan también de los payos, Sí, ¿no? sí. Bueno, pues eso pasa que está pasando en Estados Unidos entre los colectivos, entre los negros y entre los hispanos, Mm. que en las últimas décadas han crecido muchísimo, ¿no? Existe ese choque también, ¿no? Y a mí me da mucho la atención, ¿no? Como muchas veces, en vez de sumar,
Ya. En vez de unirse todo al mismo carro, lo que se surgen es conflictos de este tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Es una En fin, tendencia humana, ¿no? También podríamos decir, no sé. A veces también lo hemos estado hablando, ¿no? Que el ser humano, el ser humano, no, quizá la idea esta occidental que se ha esparcido por todo el mundo, pues se va sumando a gente que no viene de este mundo occidental y llega, por ejemplo, y no, les va a pasar lo mismo. Van a ser etiquetados por los que están abajo. Bueno, es una claro, rueda. Es una rueda sí. del Homo insolitus que, bueno, tenemos aquí a Oscar por lo menos para traernos estas cositas, estas cositas que van saliendo, que creo son muy interesantes. Y yo creo que como, ¿no? Estamos viendo, el libro va mucho más allá de analizar estos locos personajes, ¿no? Sino que, joder, Claro, hemos hablado de un montón de cosas súper distintas y que eso, ¿no? Que al final yo creo que se aprende, vamos a aprender no solo de conocer a estos personajes, sino sobre todo eso, de los contextos históricos, por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Tú nos das algunas claves, yo entiendo, ¿no? De lo que tú has analizado, ¿no? Y de lo que como tú lo percibes, de por qué, ¿no? Pudo pasar o por qué ese X personaje, ¿no? Decidió en un momento hacer eso. No sé, vamos a claro. encontrar también esas claves históricas y esas claves, bueno, humanas, ¿no? También, de cada uno de ellos. Yo creo que es un libro que está súper guay. No hemos hablado de la edición, lo hemos estado enseñando un poco durante esta charla. Bueno, que veáis, ¿no? Que es una pasada cómo está editado el libro. Y sí que quiero decir algo que te he dicho a ti, ¿no? Un poquito off the record, que es una opinión mía, ¿no? Mía, que me gusta cada vez más este tipo de libros. También entiendo que la temática ayuda, ¿no? Y que sea más visual, más interactivo, ¿no? Que tengamos Sí. referencias, la foto, la casa, el lugar donde vivió, el objeto que tal, ¿no? Yo a mí cada vez más me gusta más este tipo de libros por algo que te decía antes, ¿no? Y es que, sobre todo, estamos en Twitch ahora, esto se va a quedar grabado, lo que sea. Tenemos un montón de estímulos. Claro, un libro no dejan de ser letras, ¿no? Al Claro, final, a veces da palo leer. Y sí. yo creo que formatos, ya veis, ¿no? Además, este formato súper. En la medida que son 25 por 35 o por 45, No, algo es así. 21 por 25. 21 por 25, casi cuadrado. Es muy Sí, chulo. Tiene, ya os digo, ¿no? Un montón de imágenes. Está editado tipo revista un poco, ¿no? A doble sí, columna. sí. Me dijiste tú también, ¿no? Estilo National Geographic, ¿no? Ahí intentando Claro, hacer. es un poco, ya has visto, el estilo es un poco mezclando como elementos muy clásicos de revista clásica, pero también Exacto. como elementos muy contemporáneos, muy distintos, ¿no? Ujú. Y jugando un poco con la forma. A ver, también hay que tener en cuenta que yo estaba limitado porque todo ya estaba escrito. No es un libro que yo he escrito, es proceso, ¿no? Claro. Ya estaba escrito de antes. Y además, como todos son artículos que se publicaron En- en La Voz de Almería, en un periódico de aquí local, yo estaba muy limitado por las palabras, que nunca podían ser más de 1000 Hostia, qué palabras. bueno. Claro, claro. Entonces, claro, eso era un hándicap a la hora de, imagínate, ¿no? Hay algunas historias que las tenía que resumir Ya muchísimo para ves. que quedasen en eso. Pero claro, yo también me propuse cuando cuando ya decidí editarlos, no tocar ni una sola palabra, porque tenía que ser tal y como los publiqué, ¿no? Claro. No, O sea, podría coger haber los ampliado artículos, exacto. y Sí, haber sí. hecho algún tocho y tal, pero nada, decidí, lo dejo así, tal y como está, y ya está. Entonces, claro, el formato tenía que ser ese, un Eso. formato distinto, porque creo que es esencial, ¿no? Para ver, para conocer, por ejemplo, la historia de Henry Darger, el ermitaño, Claro. pintaba a las niñas con pitillo. Hay que ver algunos de esos Sí, cuadros, sí, ¿no? sí, sí. Y a muchos de ellos hay que verles en la cara, hay que entenderlos, hay que tal. Y tenía que ser un poco así, ¿no? Claro que sí. Ujú. A ver, a mí me gusta mucho también jugar con eso. De hecho, la maquetación del libro, aunque la parte de una idea original que tuvo una compañera de la editorial, ¿no? Que es Almudena, que es maquetadora, Ujú. me he encargado yo también de hacerla. Claro. Porque creo que nadie la voy a haber captado Sí. como al igual, ¿sabes? Claro, Porque yo claro. conozco todo. Yo conozco quiénes son estos personajes, ¿no? Lo tenía que hacer yo. Sí, sí, sí. Y de hecho, te digo que igual he tardado más tiempo en maquetar el libro Claro. que en escribirlo. Porque tú que sabes de cómo funciona el tema de la maquetación, Sí, 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 sí.
es muy laborioso y Pues, sobre todo cuando está limitado por el espacio, que no puede ser nunca, tienen que ser 4 páginas siempre, bueno, una locura. es una locura, tú lo has dicho. Y encima con cambios de letra, con negritas, con títulos remarcados, Claro, claro, frases que salen no más grandes. No, es un curso espectacular. claro. Y sí, Pero sí, también que yo quería hacerlo así, ¿sabes? Quería claro, darle un valor añadido al libro. totalmente, Y luego también totalmente. otra cosa también importante, ¿no? Pese a que el libro yo tenía muy claro desde el primer momento que iba a ser un libro que iba a ser muy caro. Ujú, Sí tenía distribución. claro. ¿Por qué? Porque por cosa del mercado la distribución se queda como el 60% de lo del PV de un libro, ¿no? Ujú, Y yo no quería que el libro fuese caro. Yo quería que fuese un libro que la gente debería leer. De hecho, casi todos los Homo Insólito están disponibles en mi página web gratuitamente porque los fui claro, subiendo. claro, 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 claro. O Sí, sea, sí, sí, sí. pero yo quería que la gente comprase el libro y para eso tenía que ser barato, lo más barato posible. Teniendo en cuenta que al fin y al cabo es también un negocio, ¿no? Y que es una editorial que tiene que ganar dinero, ¿no? Ujú, Pero, entonces por eso decidí que no tuviese distribución, que fuese una tirada limitada de además 300 ejemplares ujú. y cuando se acabe se han acabado. Y Pues, ya está. No hay más que eso, ¿no? ojito, están atentos a esto que está diciendo Oscar. Lo digo más que Claro. nada porque el libro se está vendiendo y sé que mucha gente ya lo ha comprado y sé que mucha gente ya lo tiene. No Claro. sé cuántas Y copias quedarán, pero porque no quedan por eso muchas, lo ¿eh? De hecho, digo. ya hay alguna incluso de la segunda parte que se han empezado a vender, ¿no? Ahí está Pero la sobre todo yo historia. tenía claro eso. Es verdad que va a estar en Amazon, pero en Amazon va a estar en impresión bajo demanda, no va a estar Claro, en... exacto. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque si este libro yo lo hubiese puesto con distribución, tenía que costar a lo mejor 30 Claro, pavos. claro. Es un. Echa para atrás al final. El Claro, precio siempre echa para atrás. Es un poco la putadilla, ¿no? claro. Eh, Entonces por eso decidí hacerlo así y que lo vendiésemos nosotros directamente de la editorial. Tengo el privilegio de ser editor del propio sello, claro. poder hacerlo así Sí, 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 y a sí. un precio barato que es 15,95. Me parece un precio de puta Ah, madre. súper guay. Así. Está súper guay, tío. Para lo que es el libro está muy bien. Y, mira, ya ahora sí, vamos a terminar. Nada, solo remarcar eso que creo que es interesante. Y lo hemos dicho un poco al principio, pero bueno, ya también para cerrar. Que los casos, como has dicho, muchos o todos, o no sé, pero que se pueden encontrar, si buscas por internet están, porque tanto a nivel de podcast, que empezaste colaborando con la sección, con un Sí. temazo en la introducción, que creo que se ha quedado ya People Strange, Sí, ese People Strange, ahí se ha quedado, sí, yo como sintonía lo tengo en la cabeza metido. Y sí, también en el Facebook, ¿no? En el muro ese, claro. incluso en tu página web seguro que hay colgado algún Sí, sí, artículo, o sea, que es un libro que, no el libro, pero sí los personajes tú los tienes por ahí distribuidos, ¿no? Que al final, si a alguien le claro. interesa también, a un personaje en concreto, pues también puede entrar en tus redes, buscarte y está la información ahí. Y Sí. si no, pues este magnífico recopilatorio que es la leche. Y si os interesa de verdad, correr, a poneros en contacto con Oscar porque es que esto va a volar. Yo lo dejo ahí. No quiero decir nada, pero bueno. Sí, a ver, ya te digo, yo no sé, yo creo que no quedarán más de 40, ¿eh? O sea Pues que... ahí está la movida. Pues mira, llevamos una hora clavada. Yo creo que guay, ¿no? Sí, Hemos hablado de muchas cosas. Nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. No sé, tío, muchas gracias por esto, por esta horita. Yo sí, quería hacerlo ya porque es que, digo, viene las navidades, esto ha de salir ya para que la gente también se anime un poquito, como sí, autorregalo o para regalar, ¿no? El libro, que salga, tío, que esto que es un proyectazo y que vale mucho la pena, que están saliendo muchas cosas chulas. También lo digo desde Guante Blanco últimamente. Están saliendo muchas cosas muy guapas. Meteros en la página web o no sé. Sí, en la página web no entiendo que está el sí, catálogo. Mirar sí. porque de hecho Félix Ruiz está en el chat con su Omni Mitología de una emergencia, que a mí me flipa, es un librazo que sacó con Pablo contigo. Y no Sí, sé, es un librazo. es brutal. Está Y Félix, si está por ahí, yo saludos a Félix. Félix, por ejemplo, para mí el ejemplo perfecto de lo que nosotros de alguna manera buscamos en Guante Blanco. Ujú, ¿Sabes? Que es, a ver, evidentemente al final es una empresa que tenemos que justificar todo nuestro salario, ¿no? Pero también es apostar por gente que tiene muchas cosas que decir dentro del mundo del misterio. Y aunque también tenemos que apostar, si podemos, por nombres que sean ya consagrados, también apostar por Peña como sí, Félix, sí. que tienen muchísimo que decir y que por lo que sea, pues en el mercado editorial, si no es ya sea mediante autoedición o editoriales muy pequeñas, pues no tienen cabida, ¿no? Claro.
Feliz desde el primer momento. Yo la apoyé en sus proyectos y en alguno más que saldrá en breve, porque me parece una de las voces del misterio del futuro Sí, que más tiene que decir, ¿no? sí. Y además es andaluz. Aquí voy a tirar un poco de patria, ¿sabes? Claro, Que yo no claro. es que sea muy nacionalista ni Y, muy y patriota, del pero sí que Betis, y del Betis, cuidado, ¿eh? y del Betis, pero que sí respeto mucho a lo que se hace en la periferia, ¿no? Más Claro. allá de Madrid o de Sí, Barcelona, como sí, las dos sí. grandes capitales Totalmente. del Estado español, ¿no? Y especialmente en Andalucía, ¿no? Me enorgullece a poder apoyar a Peña como Félix, que lo hacen desde aquí, o como Jorge, o como otros amigos Sí, sí, sí. que están empezando y que tienen mucho que decir, ¿no? No, Y eso no, mola a mí mucho. me flipa el libro, la verdad, ¿eh? Y también, ya tirando un poquito para casa, diré que Alberto Hernández, también Claro. ha publicado Leyendas de Zamora con una edición que yo he participado un poco, que ha quedado muy guapo el libro con esas ilustraciones, con el Ha quedado muy mapa que guapo. hemos puesto. Jolín, es un librito pequeñito, pero que tiene ahí sus cositas, está muy chulo. Bueno, Y pero que lo está petando. No sé si lo ha sí, comentado sí, Alberto, ¿no? Pero la Diputación de Zamora ha apostado por el proyecto exacto. y ha hecho una compra importante de ejemplares para distribuirlos Para por decirlo, colegios y por demás, ¿no? toda la Diputación de Zamora, sí, sí, sí. Que eso está muy guay, ¿no? Joder, tío, es espectacular, ya ves. La verdad es que ha sido una sorpresa, ¿eh? Sí, Alberto yo sé que está muy emocionado, tío, con eso. Y, jolín, que se pegó un curro guapo, ¿eh? También el tío. sí. Que las leyendas son casi todas, algunas, bueno, de viva voz, incluso. Y de que ha ido a los pueblos a recopilar las propias leyendas, que es un libro que está muy bien. Nada, eso, que en general, que Guante Blanco es la hostia. Que está aquí el director de Guante Blanco y hay que decirlo también, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos los que han estado por el chat comentando. Hay un montón de gente que ha estado participando. A ver, sería una locura ponernos ahora porque vamos a estar una hora más, ¿vale? Eso lo dejamos para otro día. Te voy a engañar otro día para que Cuando vengas quieras. a hacer otra movida. Que ya te dije por ahí, lo de las preguntillas aquellas, no sé si te acuerdas. Vale, sí, eso está Eso guay. está Cuando quieras. cachondo, yo creo que puede estar guapo. Así que Sí, nada, tendremos a Oscar otro día por aquí y ya está, tío, que llevamos una hora y no te quiero robar más tiempo. Y nada, tío, bueno, si te queda algo que decir, dilo y si no, pues nada. nada, pues desear a todo el mundo unas felices fiestas, una feliz Navidad, los que crean en esto, lo que sea. Que lo importante es pues aprovechar para vivir el día a día, que la vida son 2 días. Y, por supuesto que apostéis por este libro o por cualquier libro, ¿no? Que yo creo que hay que darle caña. Y si es posible, aunque en este caso de mi libro, aunque sea que otro lo que compréis, que apoyéis las pequeñas librerías, que lo están pasando bastante mm, putas. Ya os digo que precisamente mi libro no tiene distribución, no estoy, un poco flaco favor le estoy haciendo yo, pero creo que es necesario, ¿no? Y pues, si no, pues sea como sea, que compréis libros, ¿no? Porque merece la pena y es así. Y a ti desearte lo mejor, tío, y que a ver si en breve nos vemos por Barcelona claro, tío, y nos abrazamos, claro que sí. que ya se empieza a echar en falta, tío. Sí, tío. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues nada, tío, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a todos. Y nada, nos vemos por las redes. Venga, Hasta luego. seguimos. Chao, chao, chao. Chao.